cuando X tiende a infinito. O vamos a colocarlo de esta forma. X es mucho mayor que A. Esto es lo que quiero decir, que el punto donde estoy calculando el campo es un punto muy alejado. Es un punto sumamente alejado. Vamos a quitar este infinito porque X sumamente alejado. O sea que tengo la dimensión del A y esta dimensión es excesivamente grande comparada con el tamaño de la carga, de la distribución de carga. Bueno, fíjense que acá tenemos, vamos a copiar el campo eléctrico acá. Generalmente cuando X es muy grande, lo que yo hago es que en esta raíz saco factor común X al cuadrado. Y esto lo hago con el propósito de ahora decir, bueno, si X es muy grande, entonces A sobre X es muy pequeño comparado con 1 y A cuadrado sobre X cuadrado es todavía más pequeño que 1. Entonces, este término que está acá es despreciable ante 1 y ahora me queda todo lo demás a excepción de ese término, que es porque cuando se va ese término me queda solo la X cuadrado en la raíz, la X cuadrado sale de la raíz como X, con esta X me da X cuadrado y este es el resultado de ¿qué cosa? De carga puntual. Si yo me voy muy lejos de esta distribución de carga, en el infinito yo voy a sentir el campo eléctrico de una carga puntual Q que está localizada a una distancia X. O sea que este es el resultado de carga puntual. Otro caso en referencia a ese caso. Caso contrario. Cuando A es mucho mayor que X. Este es el caso en el cual este punto está muy cercano a esta distribución de carga. Ustedes acuérdense el ejemplo de la pared que yo les puse. Si ustedes se van acercando a esa pared, ustedes cada vez va a ser más difícil observar los bordes, los límites de esa pared. Cuando están muy cercanos, lo que uno tendería a decir es que la pared es infinita. Lo mismo va a pasar acá. Cuando el X es muy pequeño comparado con las dimensiones de esta carga, esto va a estar tan cercano que esta línea va a aparecer como infinita. O sea que este caso B es el caso de una línea de carga infinita. ¿Infinita en qué sentido? Infinita en el sentido que estoy calculando los puntos que están muy cercanos a esa línea de cargas. Y yo establezco si están muy cercanos comparando
la distancia de esos puntos a la línea con la dimensión de la línea. Entonces, acá, en vez de esta raíz sacarle factor común x cuadrado, ahora le voy a sacar factor común a cuadrado. Todo para decir que esta fracción es muy pequeña comparada con 1 y lo que me queda al final en esta aproximación cercana a la distribución de carga es este a cuadrado, la raíz es a y entonces me queda una a en el denominador. Esto que está acá, ¿qué es? Lambda. Esto es igual a lambda entre 2 o por 2. Por 2. Si sustituyo en términos de lambda, entonces me queda, eso es 2 lambda, el 2 se va con el 4, ahí sí lo voy a hacer que se vaya. Y esto entonces, esto es, se puede tomar como el campo eléctrico ser infinita es estar bajo esta aproximación. Ser infinito es que estoy calculando los campos muy cercanos a la distribución de carga. ¿Ah? ¿En dónde? Porque lambda es la carga total de la línea entre la longitud total, que es 2A. Y de acá, si paso este 2 para acá, me queda que Q sobre A es igual a 2 lambda. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, este ejemplo es importante en el sentido de que, fíjense, si yo tengo una línea infinita, cualquier punto que esté a una distancia x, todos estos puntos y estos también
van a tener el mismo campo. Yo podría apagar un momentito. Entonces estoy diciendo que para el caso de una línea infinita de carga, el campo eléctrico solamente depende de X. Para una línea infinita de carga, todos estos puntos que están a una distancia X son equivalentes. Por lo tanto, todos van a tener el mismo campo eléctrico. Si la lambda es mayor que 0, las líneas de campo eléctrico van a ir saliendo. Y entonces en este punto yo voy a tener campo eléctrico así. Y en este punto vamos a tener campo eléctrico así. Y los campos, las magnitudes en esos puntos van a estar dadas por este número. Imagínense una línea de carga, esto, una línea de carga. Si yo lograra dibujar todos los puntos que cumplen con esta condición, ¿qué superficie se genera en el espacio? ¿Qué superficie imaginaria se genera en el espacio? Una superficie cilíndrica. O sea que no solamente vamos a tener estos puntos en este plano en particular, sino en todos los planos que logro rotando alrededor de la línea vertical. Este es un plano, en este hay unos puntos. Pero si me voy a otro plano, aquí están otros puntos, y a otro plano, y así sucesivamente voy rotando estas líneas de puntos, voy generando una superficie cilíndrica. Una superficie cilíndrica, y esto lo estoy mencionando con razones importantísimas para el próximo tema, una superficie cilíndrica donde la magnitud del campo es constante, porque todos esos puntos, está la línea, todos los puntos que están en esta superficie cilíndrica, todos están a la misma distancia X. Por lo tanto, todos los puntos van a tener la misma magnitud de campo eléctrico. Claro, pero las direcciones de los campos van a ser distintas. Por ejemplo, un punto de aquel lado va a ser así, en este punto va a ser así, en este va a ser así, en este va a ser así. Pero las magnitudes son constantes. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, yo les voy a sugerir, tengo que entrar al próximo capítulo, les voy a sugerir que resuelvan los siguientes problemas. Un problema que planteo es este, un semiaro seguido por una línea de carga. El semiaro tiene radio A, la línea de carga tiene longitud B, y esto es un problema de cargas lineales. La lambda es constante. Y en este problema se pide escribir el campo eléctrico en ese punto. Otro problema que quiero que hagan es el siguiente.
nosotros resolvimos el problema de un aro en un punto X. Eso ya lo resolvimos. Yo lo que quiero es que calculen el problema de un semi-aro. O sea, la mitad del aro en el punto X, no el aro completo, sino la mitad del aro. Para ello, yo les sugiero que comiencen a hacer este problema utilizando el siguiente sistema de coordenadas o la siguiente figura, fíjense. Toman eje X, Y y Z y dibujan el semiaro en el plano XY, es decir, algo así. No, el semiaro con lambda constante yace en el plano XY. El radio del aro es dado. El radio del aro lo pueden tomar igual a R grande. Yo les sugiero en este problema lo siguiente, y el cálculo del campo lo quiero que lo hagan sobre el eje Z. Fíjense, les voy a sugerir esto. Dibujen un diferencial de carga de Q, como hicimos en el problema que acabamos de hacer. Dibujen el vector que va de ese diferencial de carga al punto donde se va a calcular el campo. A eso lo llaman, por ejemplo, R. Y este vector que va de acá hasta acá va a tener una magnitud igual al radio del aro y una dirección que la pueden especificar por este ángulo θ. Cuando hagan la integración para hallar los campos, la variable de integración va a ser θ, porque θ es la que recorre todos los elementos de carga de esta distribución. Si ustedes calculan ese problema, tienen, se les puede pedir, por ejemplo, cuál es el campo en este punto. Y fíjense que eso les sirve para el campo aquí. Este también lo pueden hacer, pero digamos, este lo pueden hacer en un plano, este semiaro. Pero esto, a mí me gustaría que lo intentaran en 3 dimensiones, porque esto les va a dar el R en 3 dimensiones. Va a tener componente X, Y, Z. Y van a tener que hacer todo el tratamiento en 3 dimensiones, o sea, campo eléctrico en X, en Y y en Z. Es un buen ejercicio para que ustedes se ejerciten. Otro ejercicio es este. Vamos a colocarlo acá. Líneas de carga. Esta tiene una longitud A. Esta tiene una longitud B. Lambda es constante. Se pide el campo eléctrico en este punto a una distancia X, Y. Obviamente, las expresiones del campo tienen que estar dadas en términos de las variables que
estoy colocando. A, B, X, Y y lambda. Entonces, de nuevo, dos líneas finitas de carga y se pide el campo eléctrico en este punto. Eso va a ser una aplicación. Van a tener que ver cómo arreglan el resultado que vive la línea de carga para poder resolver este problema. Y déjenme entrar, entonces con eso se termina el capítulo 21 de Cierce-Mansky. Para el quiz o el examen corto del miércoles de la semana 4 va a ir este tema y el próximo tema que vamos a ver la semana que viene. Por eso es que yo necesitaba empezar hoy con algo de ese capítulo. Por eso un poco el apuro, aunque realmente creo que hemos visto ya extensivamente cómo calcular campos eléctricos y las principales nociones que ustedes necesitan saber de este capítulo. Lo único que queda es que ustedes hagan problemas y yo les sugiero que los hagan este fin de semana, porque después la semana que viene es otro tema y ya solamente les queda un fin de semana adicional. Entonces les sugiero que se empleen a fondo con este tema 21. Bueno, el capítulo 22 tiene que ver con los conceptos de flujo eléctrico, y ley de Gauss. Como dije, ambos conceptos y problemas basados en estos dos van a ser evaluados en el examen que van a tener el miércoles de la semana 4 y también en el examen parcial. O sea que este tema es uno de los más importantes que hay, por lo menos para esos dos parciales, para esas dos evaluaciones. Antes de hablar de flujo eléctrico, yo quiero decir algunas palabras sobre el concepto de flujo. Y lo primero que viene a la mente cuando se habla de flujo es el movimiento de un líquido, por ejemplo, agua a una velocidad por una tubería. Eso es lo primero que viene a la mente. Entonces, nosotros en ese contexto vamos a dar una definición adecuada y conveniente de lo que es flujo y después la vamos a generalizar y no solamente generalizar, sino que la vamos a llevar a el flujo eléctrico. Pero vamos a, por los momentos, imaginar que vamos a hablar del flujo del agua por una tubería. Obviamente necesitamos tener algún tipo de definición, es decir, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo del flujo del agua o de un líquido a través de un tubo? Yo voy a definir el flujo de una corriente de agua como
el volumen de líquido por unidad de tiempo que atraviesa un área transversal de ese tubo. Fíjense, estoy dando una definición. Estoy definiendo el flujo de un líquido a través de un tubo como el volumen de líquido por unidad de área que atraviesa el área transversal del tubo. Vamos, por ejemplo, a ver, supongamos que tenemos, aquí está el tubo. Y en un momento determinado, o sea, el agua está circulando por allí, y si yo pudiese tomarle una fotografía a las velocidades de todas las partículas de agua que están en un instante, digamos, inicial, vamos a suponer, esto no es cierto, pero vamos a suponer que pudiese tomarle una fotografía, entonces yo tendría algo así. Esto serían los vectores velocidad de las partículas de agua y claro, alguien me podría decir, bueno, pero algunas podrían ir así o un poco más inclinadas. Vamos a suponer que todas las partículas llevan una velocidad que es horizontal, como se muestra hacia la derecha. Vamos a suponer también que todas tienen una velocidad v hacia la derecha. Y en este instante yo voy a llamar a este grupo de partículas de las cuales estoy mostrando sus vectores de velocidad, lo voy a llamar el frente de agua, por tener un nombre, para poder referirme con facilidad a este frente, a estas líneas. Bueno, este frente de agua, o sea, estas partículas que están en un instante determinado atravesando el área del tubo, después de un tiempo t, un tiempo cualquiera t, la situación va a ser la siguiente. Aquí está el tubo y posiblemente estén aquí. Este es el mismo frente de agua que yo mencioné en el instante inicial. Esta foto o este diagrama es en un instante inicial. Este frente de agua que ya está empezando a atravesar esta área imaginaria que hay dentro del tubo, y esto es en un instante t. Pregunta: ¿cuánto vale esta distancia? B por T. Pregunta: ¿qué volumen de agua atravesó esta superficie en ese tiempo t? Vamos a suponer